Bienvenidos otra vez a la Escuela de María. Me gustaría hoy, antes de introducir el programa, recordar a nuestro santo patrón, a Juan Pablo II. Perdón que diga solo Juan Pablo II, no estoy en demérito de su santidad, pero para mí los santos son amigos y me gusta tratarlos como amigos. Y el santo Juan Pablo II nos enseñó que el mejor maestro de vida interior es el Espíritu Santo, que entre las criaturas definitivamente la mejor maestra es María, pero que el maestro por excelencia es Jesús, el revelador y la revelación, decía Juan Pablo II. Así que hoy en la escuela de María vamos a entrar a la escuela del Espíritu Santo, vamos a hablar un poquito de la experiencia viva del Espíritu Santo en nuestras vidas y por eso tenemos hoy otra vez aquí a Annie, quien ya nos acompañó contando, yo creo que ya no sé si fue testimonio o fue catequesis, pero algo hicimos que nos va a compartir y nos va a ayudar a entender un poquito esto. Pero antes de comenzar, Annie, me gustaría leer la profecía del profeta Joel, el capítulo 3, que San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles confirma que se ha cumplido cuando él, los apóstoles han vivido el derramamiento universal del Espíritu Santo. Voy a leer el texto y después Ani nos va a acompañar con la oración de inicio. Joel 3. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Yo realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, ante la llegada del día del Señor, grande y terrible. Y todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá una escapatoria, como ha dicho el Señor, y entre los que sobrevivan estarán los que el Señor llame. Así que con esta palabra oramos para comenzar. Amén. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Hijo, del Santo. Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Solo dejemos que aquel que habita dentro de nosotros, como una pequeña luz, dejemos que sea más grande al tomar conciencia de que Él está acá. Gracias, Espíritu Santo. Ven y muévete en nosotros. Y ven y danos todo lo que necesitamos para este momento. Espíritu Santo, te pido, te derrames en todos aquellos que nos están viendo. Y que también, Espíritu Santo, bailes con todos aquellos. Que mientras estás bailando con ellos, Espíritu Santo, rompas todo lo que hay que romper. Traigas sanidad a todos aquellos. Devuelvas la vista o muevas el ojo de aquel que lo necesita. Toques, Espíritu Santo, movilidad. Devuelvas orden a todos los cuerpos, Espíritu Santo. Te lo clamamos, Espíritu Santo. Que puedan encontrar lo que están buscando todos aquellos que nos ven. Espíritu Santo, que cambies no solo el día de hoy para las personas que nos están escuchando y viendo, sino que cambies el rumbo de sus vidas y las nuestras, Espíritu Santo. Eres bienvenido hoy acá. Todo, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén. En el Amén. Padre, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto es para hacer una catequesis, pero de meses, pero vamos a comenzar con esta. Porque es importante el texto de Joel 3. San Pedro lo repite literalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mi padre espiritual, el padre Varela, decía que cuando un texto del Antiguo Testamento se cita literalmente en el Nuevo Testamento, ese texto es importante. Y este es muy importante porque el apóstol Pedro confirma el día de Pentecostés que se ha cumplido la profecía del profeta Joel. El Espíritu Santo se ha derramado, como dice el profeta, sobre toda carne.
¿Por qué es importante desde la perspectiva evangélica y cristiana? Porque en el Antiguo Testamento primero el Espíritu de Dios no se había revelado como una persona. El Espíritu de Dios aparece como un atributo de Dios, la espiritualidad del Señor o el Espíritu del Señor, y solo se derramaba sobre personajes concretos, sacerdotes, profetas y reyes. Eran los únicos que tenían la unción del Espíritu para actuar en nombre de Dios. El Espíritu Santo aparece revelado como persona por primera vez en el Evangelio y la primer testigo y la primer llena de la plenitud del Espíritu Santo como persona es María. Ella la que contempla cuando el ángel le dice el Espíritu Santo descenderá sobre ti. María contempla la Santísima Trinidad que aparece por primera vez en la Escritura. Y en Pentecostés San Pedro nos dice, hoy el Espíritu Santo se ha derramado sobre toda carne. Sabemos que por nuestro bautismo compartimos la triple función de Jesús, sacerdotes, profetas y reyes. Así que esto que está diciendo el profeta Joel y que ha confirmado el primer papa de la iglesia es una promesa viva para todo bautizado. Aquí no hay títulos, aquí no hay diplomas, aquí tenemos la unción del Espíritu por nuestro bautismo, por eso nos llamamos cristianos. Christos, Mesías, significa ungidos, o sea que al decirme yo cristiano, estoy diciendo que estoy ungido por el Espíritu Santo desde el día de mi bautismo. Hablando de unción, perdón por la introducción bíblica y teológica, pero aquí hay que fundamentar lo que decimos. Ani nos contaba en el capítulo anterior cómo fue su experiencia de encuentro con Jesús a través de María, pero yo que he caminado con usted estos años, he visto cómo el Espíritu Santo ha ido actuando en su vida y usted decía algo que yo creo que ya dejó de repetir porque ya llegó a otra fiesta. Es que Adi fue parrandera. ¿Verdad? Hubo fiesta, sigue habiendo fiesta. Siempre. Ya vamos a hablar del baile del espíritu. Yo creo que va a ser tema para otro podcast. Ani vivió esta experiencia de fiesta y ella cuando hablaba del Espíritu Santo decía llegué tarde a la fiesta. O sea, no hubo ni siquiera after, ella dice llegó tarde. Porque cuando Ani leía estas experiencias, los que tuvimos la gracia de vivirlas, especialmente en la corriente de la renovación carismática católica, Ani decía que había llegado un tiempo donde, ¿y esto dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde se quedó? Pero creo que el Señor la fue llevando y no llegó tarde a la fiesta, es que el Señor la puso a hacer otra fiesta. Y creo que esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Esto es para ahora, esto es para este tiempo. Ani, ¿cómo ha vivido la experiencia de la unción del Espíritu Santo cuando decía que llegó tarde a la fiesta? Sí, por mucho tiempo, porque después de ese momento en Medjugorje, yo quería vivir todas las cosas porque tenía una sed por leer y leía tantas historias y leía de los santos y leía de cuando los inicios de la renovación y yo lo quería ver, lo quería vivir, lo quería experimentar y había algo donde yo todavía no lo estaba experimentando y por eso yo siempre decía, yo creo que llegué tarde a la fiesta y por mucho tiempo le seguía pidiendo al Señor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, o sea, me pudiera mostrar y pudiera derramarse de esa manera en mí. Y luego entendí, por lo mismo de que hemos hablado de la conciencia, no es que no estaba, es que yo no tenía la conciencia para poderlo ver. Y hoy en día, que estoy segura que no veo casi nada comparado a lo que cada vez viviremos y que miraremos en el cielo, pero hoy en día lo que puedo ver que está haciendo el Espíritu Santo para mí me deja asombrada y es increíble. O sea, ese texto que usted acaba de leer, eh, lo veo y el texto que Jesús lee cuando usted va hablando, ¿verdad? Que repite cuando él De lee Isaías. Isaías, también lo sigo viendo, esa unción que porque cuando Jesús lo lee es para que nosotros también lo leamos y lo hagamos vida en nosotros, y pues luego esa gran comisión que Él nos deja, y hoy la veo a diario y la veo a cada momento, y para mí ha sido impresionante ver la fuerza, el poder,
pero al mismo tiempo la ternura y el amor del Espíritu Santo. Que es el amor materno de Dios, el Espíritu Es Santo. increíble, pero mientras usted leía el texto, ¿sabe? Pensé y espero, o sea, que no hagamos énfasis en la parte de las tinieblas y la luna roja, Bueno, ya ¿sabe? vamos a hablar de qué significan las tinieblas en la luna roja. Porque lo que pensé fue justo eso y dije, bueno, Luna roja, ya viene el fin del lo mundo. quiero tocar porque a veces lo que más nos puede entrar es miedo. Sí, Y sí. donde está el Espíritu Santo, no hay miedo, Perfecto hay amor amor. echa fuera el temor, decía Sí, San Juan. Qué bueno, eso iba a quedar para después, pero por ahí quiso comenzar el espíritu. Recordemos que estos signos en la Sagrada Escritura se conocen como signos teofánicos, o sea, eso quiere decir signos de la manifestación del poder de Dios. Y cada vez que la Escritura habla de terremotos, truenos, relámpagos, rayos, todo lo que tenga que ver con estos fenómenos de la naturaleza, lo que significa es que Dios se está manifestando. No hay que verlo de manera negativa, esto es positivo. O sea, lo que quiere decir el texto es Dios se está manifestando. Y como lo hablábamos en el capítulo anterior, se está manifestando a través de la creación. Ustedes vean, cada vez que Dios se manifestó, estaban estos signos. Con Moisés en el monte alto, con Elías cuando se encuentra con Dios en la cueva, con Pablo cuando va y lo que escucha es un trueno que lo tira al suelo. O sea, cada vez que Dios se manifiesta, aparecen estos signos. Así que no son signos negativos, son signos positivos, porque Dios se está manifestando. En este caso, a través de la creación. Pero ya ni se nos adelantó, está bien. Para que se nos quite el miedo, ¿eh? No es de miedo, esto es de el amor y de la misericordia de Dios. Y lo que usted dijo, es un espíritu no de miedo, sino de poder, como dice San Pablo, sí. ¿verdad? Y como, y cuando hablaba de eso, y cuando habló de Pablo, ¿verdad? Pablo sí pasó 3 días sin poder ver. Y a veces nosotros, y algo que en este camino el Espíritu Santo me ha ido enseñando, es que cuando sucede algo que yo lo etiqueto como negativo, es porque vienen cosas enormes, porque es que Dios está haciendo algún cambio en mi vida y algo que está por venir. Y la Madre Teresa de Calcuta los problemas le llamaba ¿qué regalos me traes? Porque ella llegó a entender Wow. que eran regalos atrás O de eso, Teresa de ¿verdad? Ávila, no me Eh, ames tanto. sí, y la Virgen Medjugorje cuando dice, si entendieran que las enfermedades son grandes regalos de mis hijos. Entonces, a lo largo, incluso, o sea, cuando usted leía, ¿verdad? Y las cosas que nosotros podemos sentir como tinieblas, eh, son cosas que si Dios está permitiendo, es por un bien impresionante para nuestra alma. Yo no tengo mucho olfato, Ani, ¿sabes? Por problema de rinitis, pero no sé, siento ahorita un olor a alcohol como que fue en un hospital. Yo no sé si nos podemos detener para Ajá. orar Sí, por las sí, personas que tal vez en este momento están pasando sí, enfermedad y tal vez están hospitalizadas. sí, sí. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, para ti no hay tiempo, no hay distancia, no hay espacio, no hay pasado, no hay futuro. Tú eres el presente eterno y vives en el presente eterno. Y en ese presente eterno, en este momento, no importa el día, la hora en que se esté viendo este programa, queremos pedirte que envíes tu Espíritu Santo sobre los enfermos que nos están viendo y escuchando, pero especialmente sobre aquellos que en este momento están en un hospital, están en una clínica, que te derrames sobre ellos en el nombre de Jesús y que lleves sanidad a los que en este momento lo están necesitando. Que tu Espíritu Santo llegue a esa cama de hospital, que llegue a esa clínica y que con un toque de tu gracia reciban la sanación y reciban el milagro que están necesitando. Espíritu Santo, obra, manifiéstate con poder
y es que podamos ver milagros en el nombre de Jesús. Ani, si quiere rezar. Yo igual invito a todas las personas que nos están acompañando en oración. La imaginación es un don increíble cuando lo volvemos santo. Que simplemente se imaginen que van a un hospital o a donde los lleve el Señor y simplemente entren a una habitación y oren por la persona a donde hayan ido, aunque no la conozcan o la conozcan, y simplemente oren por esa persona. Y yo también pido también por todos los jefes y por todas las personas administrativas en los hospitales. Gracias Señor por bendecir a tantas personas el día de hoy a través de esta oración, por darles un baño de luz a tantas, Espíritu Santo, gracias, porque has devuelto vida a muchos y porque has sanado a muchos el día de hoy. Yo incluso vi a una niña que no tenía pierna y le crecía otra pierna. Y así lo creo, Señor. Te doy gracias por eso. Todo, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Amén. En nombre del Amén. Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ahí nos cuenta los testimonios. Amén. Si no van a decir que estamos locos. Bueno, sí estamos locos. Desde que creemos en el poder del Espíritu Santo. Pensaba, y no nos estamos comparando con el Padre Emiliano, cuando lo invitan al Minuto de Dios en Colombia. Literalmente ese ministerio se llama Minuto de Dios porque les daban un minuto en la tele. Y cuando al padre le dicen, padre, tiene un minuto para orar, el padre empieza a orar en lenguas, que es un don maravilloso del Espíritu Santo. Tiene una visión, la describe, un hombre que está en el hospital, describe la sanación que el Señor está haciendo, y cuando termina el minuto de oración, padre, le dicen, pero este programa es pregrabado, o sea, no va a salir en este momento. Como era el padre Tardif, lo deja en las manos de Dios, y en el día y la hora que salió el programa, el Señor sanó a través de esa oración a la persona tal y como se lo había revelado al padre Tardif. Así que en el tiempo y en la historia, que el Señor confirme Exacto. Y a la esta señora gracia. que él dice, esto es raro lo que voy a decir, pero es una persona que está escuchando la televisión porque era una persona ciega y también el padre Tardif y Está, era sí, pregrabado también. audición, sí, Sí, y sana de ceguera y de audición. Bueno, hablaremos del padre. Si no, búsquelo en YouTube, hay mucho del y lo padre pueden Tardif. buscar. Eh, Meyugori, María, el Espíritu Santo, Ani, vuelve a salir otra vez. Yo recuerdo al padre Varela. El padre Varela fue uno de los iniciadores de la renovación carismática católica aquí en Guatemala, un gran teólogo, y el padre, cuando me hablaba de Medjugorje, me habló una vez del doctor Díplesis, que se le conocía en el mundo como el padre del pentecostalismo, porque él fue el fundador de las Asambleas de Dios, uno de los grandes movimientos que nace del pentecostalismo. Y cuando Díplesis va a Medjugorje, él cuenta en uno de sus testimonios que él no había sentido nunca el Espíritu Santo como lo sintió en Medjugorje. O sea, estamos hablando de un hombre que, si se le conocía como el padre del pentecostalismo, era porque tenía una experiencia muy viva con el Espíritu Santo. Que haya dicho que en Medjugorje sintió al Espíritu Santo como no lo había sentido nunca, es maravilloso. O sea, esta comunión de María con el Espíritu Santo. María le ha ayudado a conocer más al Espíritu Santo. Sí, sí, por supuesto. Sé que mi mamá ha sido desde rezar el rosario y pues el que inicia nuestra comunidad, Miguel Ángel, él cuando oraba, cuando rezaba el rosario, el Espíritu Santo se derramaba de una manera impresionante. Y a través del rosario es que con otra amiga empezamos a pedir. Yo le decía, yo quiero, o sea, poder experimentar y poder vivir de esta manera como se siente cuando él está orando y que se transfiera al resto de mi vida. Y, y el Señor
cuando uno le pide el Espíritu Santo, Él no se lo niega, ¿verdad? Y empezaron a aparecer en nuestras vidas maestros que nos pudieran enseñar sobre el Espíritu Santo, porque así como en lo sobrenatural nos puede ir enseñando, también Dios envía a mensajeros para que sean aquellos maestros para nosotros. Así que empezaron a haber personas también que nos empezaron a instruir, porque la vida espiritual también podemos formarnos y podemos recibir instrucción de cómo poder hacerlo. Y así que empezamos con algo tan sencillo a hacer oración instantánea, espontánea, Espontánea. espontánea. Y aunque pareciera fácil, no todos estamos acostumbrados a ello. Y Hacer solo esto, a detenernos a y detenernos bueno, y a poder oremos. hacer estas oraciones espontáneas, eso fue cambiando completamente a nuestra comunidad y fue cambiando también mi vida de oración personal y también la manera en que me relacionaba con las demás personas. Empecé a, a orar en todo momento. Cuando el Espíritu Santo me inspiraba a orar por alguien, aunque estábamos justo platicando, eh, puedo orar en este momento. Y es algo que no estamos tan acostumbrados o, ay, pueden orar, ay, sí, manitas, ¿verdad? Y yo me empecé a acostumbrar a empezar a orar por las personas en ese momento o a pedir por las cosas en ese momento cuando estaban sucediendo, a incluir al Espíritu Santo en todo momento y especialmente cuando se necesitaba de una manera especial. Yo creo, y yo creo que esta la línea. Toda una amiga dice, vos te inventás los nombres de los santos. Espero que no me los esté inventando. Decía, vos eso no es cierto, te lo inventaste. Pero menciona Miguel Ángel, María llena de gracia, la comunidad de Ani. Yo hablo de la comunidad de Ani en mi último libro, Sanidad y Libertad, porque en un momento muy particular de oración, ustedes vinieron y oraron por mi familia y yo he visto los frutos de esa oración. Em, Esto de rezar el rosario y vivir esa fusión del Espíritu Santo, primero Lucas, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta a María unida en oración con otras mujeres, con los apóstoles, esperando el derramamiento del Espíritu Santo, y San Luis de Montfort se atrevía a decir que la que presidía la oración era ella. E incluso esta es una exageración de amor, porque es una exageración de amor de San Luis. Él decía, vino sobre María y a través de María a los apóstoles. Es válida la visión que San Luis tenía, porque él decía que en un alma donde está María, el Espíritu Santo viene y hace obras maravillosas, porque encuentra ahí a la esposa, decía San Luis. Así que esto de rezar el rosario y que haya una efusión y un derramamiento del Espíritu es bíblico, está en la línea de lo que los santos enseñaban. Solo he citado a San Luis de Montfort, pero podríamos citar una constelación de santos. Y dos, este tema de los milagros. Pareciera exagerado lo que el Señor le puso, pero pensemos en Nuestra Señora del Pilar. O sea, el primer milagro registrado por la intercesión de Nuestra Señora del Pilar es precisamente que creció una pierna y no otra pierna, sino la misma que le habían amputado al hombre que pide la intercesión de la Virgen. Vittorio Messori, uno de los grandes escritores y periodistas católicos, ha documentado científicamente este milagro, así que pueden ir a leer a Vittorio Messori en lugar de escucharnos a nosotros porque no tenemos tanta ciencia como este hombre. Es posible. Y tercero, Jesús lo dijo, para el que cree, todo es posible. Y creo que a los cristianos, y vamos a hablar del ambiente católico, nos ha costado eso de creer que de verdad todo es posible para el que tiene fe. Lo decíamos en el capítulo anterior, a usted la acompaña con la Biblia en su proceso de sanación una persona que no era católica. Y esto es importante resaltarlo, porque los apóstoles se encontraron un día con uno que estaba haciendo milagros en el nombre de Jesús, y lo primero que dicen es, prohíbeselos porque no es de los nuestros. Y Jesús responde, déjenlo. El que no está contra mí está conmigo. Ani, ¿cómo ha vivido esa dimensión de fe? Por supuesto, esta sanación maravillosa interior, esta sanación de este vicio, pero ¿cómo lo ha visto
a lo largo de los años que el Señor la ha ido moldeando a su manera. Lo veo, realmente lo veo en todo, cómo ha ido moldeando mi impaciencia. O sea, yo vivía con una impaciencia impresionante y el Espíritu Santo va llenando de esos frutos y de esos dones. El tráfico para mí era difícil y en una ocasión, en una moción del Espíritu Santo, entendí que ese tiempo era un regalo, que el tráfico es un regalo que Dios le está dando especialmente a los guatemaltecos, para los que van en familia, pasar tiempo en familia, para orar juntos, como ahora ya no se come juntos, ya no se hace tantos juntos, el tráfico se está volviendo el hogar. Wow, Y, y, eso sí y, es una revelación. y Un entonces hogar así, qué difícil verlo. volví mi carro, tengo mi altar en mi carro, la parte de atrás de mi carro tiene un No, no lleva el rótulo. sagrario, no crean, ¿eh? No, 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 no llevo el sagrario, pero es para siempre recordarme. Entonces, el Espíritu Santo, Hay imágenes, entonces, ¿verdad? hay imágenes ¿A ahí. quiénes van en el La Virgen altar? del Pilar va el Padre Pío y San Miguel No Arcángel. sabía, así que fue de gracia hablar de la Virgen del Pilar. Y atrás lleva un rótulo donde dice: Dios te ama, Dios te ve. Ah, ya vimos Entonces, el rótulo, por si ven el rótulo ahí, entonces, predicando es el carro de está, Annie. entonces volviendo, santificando, creo yo, todo lo que Dios me da, y el que lo trae la santificación, pues es el Espíritu Santo. Y lo fui dejando actuar en mi vida. Me ponía una emoción, que hiciera algo, que dijera algo, eh, y empecé a creerle, y empecé a decirle: ok, Señor, yo lo voy a hacer. Y ya después tú ves qué haces. Y prefiero quedar siempre En de ridículo. loca, de ridícula, de lo que sea. Y no me importa equivocarme. Yo creo que a veces ese miedo a equivocarse y si no era de Dios, pero ¿y si es? ¿Y qué tal? Siempre, o sea, en una ocasión Dios me dijo, eh, están esperando tantas respuestas, inspiro a tantos, ¿verdad? Y no llegan muchas respuestas porque mis hijos no responden. Estamos Entonces, como Jonás. exacto, Vayan por aquí, no, se mejor vamos por voy allá. por este lado. Entonces, he buscado decirle que sí al Señor, estar disponible para el Espíritu Santo, a manera de lo más que pueda, porque puedo hacer más, pero cada vez busco abrirme un poco más al Espíritu Santo y a la emoción que está poniendo en mí. Y a partir de eso, pues he visto cosas impresionantes suceder en mi vida, a mi alrededor. Y luego Dios me ha puesto personas que también me inspiran a ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo. Y para mí, a veces cuando pasan un montón de cosas, oigo tanta gente preocupada por el mal, por tantas cosas, y yo digo, pero es que si vieran lo que el Señor a mí me muestra, es increíble. Por Abundante. supuesto que hay dolor y oramos por eso, pero Dios está. Dios está. Dos cosas, se fue a los dos extremos. Y qué bueno. Primero, frutos. Que en la vida espiritual hay grados y hay que entenderlo. Y el grado más alto son los frutos. Y usted habló de uno que, yo en lo personal, ojalá un día lo tenga, la paciencia, ¿no? Estamos en un mundo, estamos corriendo, corriendo, corriendo. Vivimos en una ciudad, en Guatemala, donde transitar se ha convertido en un purgatorio. Yo siempre hago la broma de que el Señor nos va a tomar en cuenta como purgatorio, porque es un purgatorio. Y encontrar en ese espacio la gracia de la oración. Yo recuerdo que el padre Varela, cuando le preguntaban del diezmo, él decía: mejor démosle al Señor el diezmo del tiempo. Él decía: 24 horas tiene el día, entonces dale 2 horas con 40 minutos de oración al Señor. Y en aquel tiempo pues éramos mucho más jóvenes y le preguntó a una: ¿cuánto tiempo vas en el bus? Tantas horas. Wow, imagínate cuántas horas le puedes ofrecer al Señor de oración. Yo solo lo oía y decía: qué difícil. Hoy encuentro a alguien que sí lo ha vivido. Los carismas, este es otro nivel del espíritu y, perdón, pero es el más sencillo, ¿eh? De los más bajitos, Ujú, porque el Señor derrama carismas y gracias a quien Él quiere y de la manera que Él quiere. Ani, usted habló de las mociones. Pablo decía que teníamos que
dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. Pablo decía, los que son del Espíritu de Dios, déjense guiar por el Espíritu de Dios. Y hay que aprender en palabras teológicas, a secundar las mociones del Espíritu Santo, que es difícil. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezaba en esto, estaba en una parroquia, estaba rezando frente al sagrario. Esta parroquia no tiene eh, el presbiterio dividido, o sea que una persona puede tranquilamente subir al altar y estar cerca del sagrario. Y había un muchacho llorando, pero llorando delante del sagrario, literalmente abajo del sagrario. Y yo sentía en el corazón que el Señor me decía una palabra para él. Pero yo sudaba, yo decía, y si me lo estoy inventando, y si esto no es cierto, pero yo estuve toda la oración luchando contra eso. El muchacho dejó de orar, se levantó, se sale de la iglesia y yo no pude detenerme y hasta que me fui detrás de él y dije, bueno, el ridículo, estoy loco, le digo lo que el Señor me pone en el corazón y era exactamente lo que él estaba pidiendo al Señor. Por supuesto que hubieron momentos donde me equivoqué, donde no era cierto. A veces es difícil dejarse llevar por las emociones del espíritu, pero como usted dice, o quedamos en ridículo o lo hacemos. ¿Lo puede vivir todo bautizado o solo es? Pues todos los bautizados, como la pregunta que me hacía, sí, todos los bautizados tienen todos estos dones y lo que pasa es que el Señor derrama carismas especiales para algunas personas, pero los dones Ministerios. los tenemos Vamos a hablar todos. de eso Ajá. después. Los dones los tenemos todos y todos tenemos la capacidad de escuchar a Dios, todos tenemos la capacidad a través de la imaginación, creo que todos tenemos ese don de visión, pero a veces le tenemos miedo. Siempre la palabra es, no sé si es Dios o me lo estoy inventando. O sea, siempre tenemos como ese miedo de dejar que Dios use la imaginación. Y creo que desde San Ignacio, si Él es el padre de los ejercicios espirituales, a mí me cuesta tanto ver por qué le tenemos tanto miedo a la imaginación, si era una de las herramientas que él Que él usaba usaba. más. Entonces, pero tenemos estos dones, los sueños, las visiones, las mociones, locuciones, apariciones, eso ya es para otros, pero todos tenemos lo que necesitamos para vivir esta vida que Dios quiere que vivamos en una vida sobrenatural con Él, que caminemos en el paraíso con Él. Eso es lo que Bueno, Él quiere. wow. Pues se nos quedó corto el tiempo. Sí. Yo creo que vamos a tener que inventarnos otra cosa en las redes para que nos den. Vamos a tener que hacerlo Vamos a en tener que poner, Kairos. sí, pero bueno, Ani, hay mucho que hablar definitivamente, pero quería que la escucharan porque creo que es una persona que se ha atrevido a creer en que el Espíritu Santo actúa, el Espíritu Santo se manifiesta y por supuesto que están nuestras heridas, está esta humanidad herida, pero sobre eso Dios en su misericordia se manifiesta, nos usa y creo que la pequeñez nos recuerda quiénes somos y quién es Dios. Eh, y eso es maravilloso. Eh, Orígenes decía que si algo bueno tiene la tentación, este no es el tema, es que nos recuerda quiénes somos nosotros y que siempre estamos necesitados de la gracia y de la misericordia de Dios. Pues vamos a seguir platicando, creo que vamos a tener que hacer un parte uno, parte 2, parte 3 con estos temas, pero gracias, gracias. Un ejercicio sencillo de oración que la gente pueda hacer como Bueno, consejo final. como consejo, pues pedir la presencia y pedir el Espíritu Santo, pero tener la paciencia, porque muchas veces decimos, es que yo no lo siento, es que no pasa nada, pero no le damos ni un minuto y a veces pedir y pedir, nuestro trabajo es pedir y el trabajo de Dios es darnos, ¿verdad? Y él Y por eso darnos dice, conforme a su voluntad, ¿verdad? exacto, pero y nuevamente ver, o sea, si yo pedí y todavía no he recibido lo que pedí y más con las cosas de la vida espiritual, ver qué ya recibí que aún no he usado
y que aún no le he dado, ¿verdad? Porque Dios me da cosas para que yo las pueda usar para el beneficio de los demás y para mí. ¿Qué tengo que todavía no se lo he ofrecido al Padre? ¿Qué tengo que todavía no le está dando gloria a Dios en mi vida? Porque tal vez no va a llegar algo nuevo, porque Dios en su bondad quiere que primero aprenda a usar lo que ya tengo y pues luego va a venir lo que yo le estoy pidiendo. Bueno, hay un consejo, así que a ponerlo en práctica. Otra vez, gracias por estar con nosotros. Ojalá cada día sean más los que nos sigan, pero que sean más en la voluntad de Dios, porque Él es el que hace y Él es el que dispone todo. Y como dice Pablo, todo para bien de los que aman al Señor. A mí me gusta cambiar un poquito la plana, no se puede cambiar la escritura, pero me gusta más decir todos los que ama el Señor, porque seguro que Él ama de una manera sublime y mucho más allá de lo que nosotros podamos entender. Nos esperamos en otro capítulo, esperamos sus testimonios y esperamos que lo que estamos haciendo sea de bendición.